Cuando los suegros le dieron a la viuda solo la vieja cabaña del difunto, pensaron que habían ganado. Pensaron que ella aceptaría la miseria en silencio. Pensaron que nunca descubriría la verdad. Pero no contaban con algo, que la tierra guarda secretos, y que a veces esos secretos salen a la luz en el momento exacto. Lo que encontró enterrado bajo el piso de esa cabaña cambió todo. Hubo una época en que las viudas eran las más vulnerables de la sociedad. Un tiempo donde perder al esposo significaba perder también la protección, los derechos y muchas veces el techo sobre la cabeza. Donde las familias poderosas decidían quién merecía qué, y los pobres simplemente aceptaban su destino sin poder protestar. Eran días en que las haciendas funcionaban como pequeños feudos, con coroneles que controlaban todo, las tierras, el ganado y también las vidas de quienes dependían de ellos. Días donde la palabra de un hombre poderoso pesaba más que cualquier documento legal, y donde la justicia era un privilegio de los ricos, no un derecho de todos. En una de esas regiones del interior, en una hacienda próspera rodeada de campos fértiles, vivía la familia Salazar. Don Aurelio Salazar, un coronel retirado de 60 años, manejaba sus tierras con mano dura. Su esposa, doña Mercedes, era una mujer de rostro afilado y corazón aún más afilado. Y su hijo Joaquín había sido el único rayo de luz en esa familia oscura. Joaquín había muerto hacía apenas 2 semanas. Un accidente con un caballo, rápido, doloroso, definitivo, y había dejado atrás a su joven esposa Clara, de 26 años, y a su hijo Mateo, de apenas 3 años. Clara había pensado que la familia de su esposo la apoyaría, que la ayudarían a ella y a su hijo, que honrarían la memoria de Joaquín cuidando de los que él más amaba. Pero estaba equivocada, muy equivocada, porque don Aurelio y doña Mercedes tenían otros planes, planes que no incluían compartir su fortuna con una viuda pobre y un niño pequeño, planes que cambiarían la vida de Clara para siempre, aunque no de la manera que ellos esperaban. Si también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que formaron el corazón de nuestro pueblo. Clara estaba sentada en la sala principal de la hacienda con Mateo en su regazo. El niño se aferraba a su madre, sintiendo la tensión en el aire sin entenderla completamente. Frente a ella, sentados como jueces en un tribunal, estaban don Aurelio y doña Mercedes. Don Aurelio sostenía un documento en la mano. Lo había leído en voz alta momentos atrás. Era el testamento de Joaquín, o al menos eso decían ellos. Según ese documento, Joaquín había dejado toda la hacienda a sus padres. Las tierras, el ganado, los cultivos, todo. Y para Clara y Mateo, les dejaba la vieja cabaña donde Joaquín había crecido de niño. Una cabaña abandonada en la esquina más alejada de la propiedad. Una cabaña que hacía años nadie usaba porque estaba en mal estado. Clara había escuchado las palabras con incredulidad creciente. «Eso no puede ser verdad», había susurrado. «Joaquín me dijo que haría un testamento dejándonos todo a Mateo y a mí. Me lo prometió». Don Aurelio la había mirado con frialdad. «Mi hijo cambió de opinión, obviamente. Este testamento está firmado por él y registrado legalmente. No hay nada que discutir». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó. No iba a llorar frente a estas personas, no les daría esa satisfacción. «¿Puedo ver el documento?». Doña Mercedes había intervenido con voz cortante. «No hay necesidad. Ya fue leído y ya fue explicado. La cabaña es tuya. Puedes quedarte ahí con el niño. O puedes irte si prefieres, pero la hacienda nos pertenece a nosotros».
Clara miró a su suegra. Había algo en esos ojos, algo duro, algo cruel. Joaquín era su hijo, dijo Clara con voz temblorosa. ¿Cómo pueden hacerle esto a su viuda, a su nieto? Don Aurelio golpeó la mesa con el puño. No nos hables de nuestro hijo. Nosotros lo conocíamos mejor que tú, y él sabía que esta tierra debe quedarse en manos de quienes pueden administrarla. No en manos de una muchacha que no sabe nada de haciendas. Clara sintió la humillación arder en su pecho. ¿Pero qué podía hacer? No tenía dinero para contratar un abogado. No tenía familia que la apoyara. No tenía más recursos que la ropa que llevaba puesta y las pocas pertenencias personales que Joaquín y ella habían acumulado en sus 3 años de matrimonio. ¿Cuándo debo irme?, preguntó finalmente con voz apenas audible. «Hoy», respondió doña Mercedes. «Ya hicimos que trasladaran tus cosas a la cabaña. Puedes instalarte ahí». Clara se puso de pie, cargando a Mateo. El niño había comenzado a llorar suavemente, sintiendo la angustia de su madre. «Está bien, nos iremos». Mientras caminaba hacia la puerta, don Aurelio habló una última vez. «Y Clara, no intentes hacer problemas. No intentes cuestionar el testamento. Solo te traerá más dolor. Acepta lo que te dimos y agradece que no te dejamos en la calle». Clara se detuvo. Se volvió y los miró a ambos. «No voy a causar problemas, pero quiero que sepan algo. Joaquín me amaba, y él nunca habría hecho esto. Algún día, la verdad saldrá a la luz. Y cuando eso pase, espero que puedan vivir con lo que hicieron». Y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Doña Mercedes miró a su esposo con una sonrisa satisfecha. «Fue más fácil de lo que pensé». Don Aurelio asintió. «Las viudas pobres siempre son fáciles de manejar. No tiene recursos, no tiene familia. En 1 año probablemente se vaya del pueblo y nunca volvamos a saber de ella». Pero estaban equivocados. Clara no iba a irse. Y la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Enterrada, esperando, lista para ser descubierta. Si esta historia ya te ha atrapado, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas. La cabaña era peor de lo que Clara había imaginado. Las paredes de adobe estaban agrietadas. El techo de paja tenía agujeros que dejaban entrar la luz del sol y probablemente la lluvia cuando lloviera. El piso era de tierra compactada. Había una sola habitación pequeña, sin divisiones, y los muebles eran mínimos. Una mesa vieja, 2 sillas rotas y un catre que se veía como si fuera a desmoronarse al menor peso. Clara puso a Mateo en el suelo y miró alrededor. Este iba a ser su hogar ahora. Este lugar miserable. Este lugar que don Aurelio y doña Mercedes le habían regalado con tanto desprecio. Mateo señaló una de las grietas en la pared. «Mamá, roto». Clara se arrodilló junto a él y lo abrazó. «Sí, mi amor, está roto, pero vamos a arreglarlo, tú y yo. Vamos a hacer que esto funcione». Mateo la miró con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de Joaquín. «Papá viene». Clara sintió que el corazón se le rompía otra vez. Mateo no entendía completamente que su padre había muerto. Seguía preguntando por él. «No, mi amor, papá no puede venir, pero él nos está cuidando desde el cielo y quiere que seamos fuertes». Mateo asintió, aunque Clara sabía que no entendía realmente. Los días siguientes fueron difíciles. Clara intentó reparar lo que pudo de la cabaña. Tapó los agujeros más grandes del techo con ramas y paja que encontró. Limpió el piso de tierra, lavó las pocas mantas que tenían y buscó trabajo. Fue al pueblo, que estaba a 1 hora de caminata. Preguntó si alguien necesitaba ayuda. Ella sabía coser, sabía cocinar, sabía hacer muchas cosas.
Finalmente, una mujer llamada Doña Rosa, dueña de una pequeña tienda de ropa, le ofreció trabajo cosiendo a destajo. No era mucho dinero, pero era algo. Clara comenzó a trabajar. Durante el día dejaba a Mateo con Doña Rosa, quien tenía una hija pequeña con la que Mateo podía jugar. Clara cosía sin parar, vestidos, camisas, pantalones, lo que fuera necesario. Por las noches regresaba a la cabaña con Mateo, le daba de comer lo poco que podía comprar, lo acostaba en el catre y ella dormía en el suelo, sobre una manta delgada. No era vida fácil, pero era vida, y Clara estaba decidida a sobrevivir. Una tarde, después de un mes viviendo en la cabaña, Clara regresó y encontró a Mateo jugando en una esquina. Había estado escarbando el piso de tierra con un palo. «Mateo, ¿qué haces, mi amor?» «Buscando tesoro», respondió el niño con esa inocencia que solo los niños tienen. Clara sonrió levemente. Iba a decirle que dejara de hacer hoyos en el piso cuando notó algo. Había algo ahí, algo duro, algo que no era tierra. Clara se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos. La tierra estaba suelta en esa área, como si hubiera sido removida recientemente o no tan recientemente. Sus dedos tocaron algo metálico. Con el corazón latiendo más rápido, Clara siguió escarbando y finalmente sacó una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba oxidada pero sellada. Mateo la miraba con ojos muy abiertos. «¿Tesoro, mamá?» Clara miró la caja. Sus manos temblaban. «No lo sé, mi amor. Vamos a ver». La llevó a la mesa, limpió el polvo y el óxido con un trapo, y luego, con cuidado, intentó abrirla. La tapa estaba trabada. Clara buscó un cuchillo viejo y lo usó para forzar el cierre. Finalmente la tapa se abrió con un chirrido, y lo que Clara vio adentro hizo que se le cortara la respiración. Papeles, documentos y una carta. Con manos temblorosas sacó la carta. Estaba dirigida a ella. «Mi querida Clara». Era la letra de Joaquín. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer mientras leía. «Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Y significa que mis padres hicieron exactamente lo que temía que harían. Intentaron quitarte todo. Este testamento que encontrarás en esta caja es mi testamento real, el verdadero. Deja toda la hacienda, todas las tierras, todo lo que poseo, a ti y a nuestro hijo Mateo. Lo escondí aquí, en la cabaña donde crecí, porque sabía que si algo me pasaba, ellos intentarían falsificar otro documento. No confío en ellos, Clara. Nunca lo hice. Y quería asegurarme de que tú y Mateo estuvieran protegidos. Lleva este documento a un abogado. Llévalo a las autoridades. Pelea por lo que es tuyo, por lo que es de nuestro hijo. No dejes que te roben nuestro futuro. Te amo. Siempre te amaré. Y desde donde esté, estaré contigo. Joaquín». Clara terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Sus manos apretaban la carta contra su pecho. Mateo la miraba confundido. «¿Mamá triste?» Clara negó con la cabeza, se limpió las lágrimas. «No, mi amor, mamá está contenta, muy contenta, porque su esposo la había protegido, incluso desde la muerte. Había previsto lo que pasaría. Y había dejado la verdad enterrada, esperando ser descubierta. Ahora Clara tenía algo, tenía la verdad, y con la verdad podía luchar. Tú también sentiste ese momento. Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. A la mañana siguiente, Clara fue al pueblo con el testamento y la carta de Joaquín cuidadosamente guardados en una bolsa. Mateo caminaba a su lado, sujetando su mano. Necesitaba un abogado. Pero no cualquier abogado, necesitaba a alguien honesto. Alguien que no estuviera bajo la influencia de don Aurelio.
preguntó a doña Rosa. ¿Conoce algún abogado en el pueblo? ¿Alguien confiable? Doña Rosa frunció el ceño. Ay, don Emilio Vargas. Fue abogado durante muchos años. Ya está retirado, pero dicen que todavía ayuda a la gente cuando realmente lo necesita. Vive en la Casa Azul cerca de la plaza. Clara le agradeció y fue directamente a esa casa. Tocó la puerta. Un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello blanco y ojos amables, abrió. Sí, don Emilio, mi nombre es Clara, Clara de Salazar. Era la esposa de Joaquín Salazar. Necesito su ayuda urgentemente. Don Emilio la miró con atención. Había escuchado sobre la muerte de Joaquín y sobre cómo los padres habían tratado a la viuda. Pasa, hija, siéntate. Clara entró con Mateo. Se sentaron en la pequeña sala. Y Clara le contó todo. La muerte de Joaquín, el supuesto testamento, la cabana. Y finalmente el descubrimiento de la caja enterrada. Sacó los documentos y se los entregó a don Emilio. El abogado los leyó con atención. Su rostro se volvió más serio con cada línea. Este es un testamento legal, dijo finalmente. Está firmado por Joaquín. Tiene 2 testigos. Está fechado 3 meses antes de su muerte. ¿Es válido? Absolutamente. Este testamento es más reciente que cualquier otro que pudiera existir. Y la carta explica sus intenciones claramente. Clara sintió que la esperanza comenzaba a crecer en su pecho. Entonces, ¿puedo recuperar la hacienda? Don Emilio asintió. Sí, pero no será fácil. Don Aurelio es un hombre poderoso, tiene influencias, y si presentó otro testamento, significa que lo falsificó, y va a defender esa falsificación con todo lo que tiene. No me importa, dijo Clara, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No me importa cuán difícil sea. Esa hacienda es de mi hijo, es su herencia, su futuro. Y no voy a dejar que se la roben. Don Emilio sonrió levemente. Tienes el espíritu de tu esposo. Joaquín era un buen hombre, honesto, valiente, y parece que eligió bien a su esposa. ¿Me ayudará? Don Emilio se puso de pie. Sí, te ayudaré, y vamos a hacer esto correctamente. Primero, necesito ver el testamento que los Salazar presentaron. Necesito comparar las firmas. Necesito encontrar pruebas de la falsificación. ¿Cómo haremos eso? Déjamelo a mí. Tengo contactos. Y aunque esté retirado, todavía sé cómo funcionan las leyes. Los días siguientes fueron de investigación intensa. Don Emilio trabajó incansablemente. Viajó a la capital para consultar con un experto en caligrafía. Revisó registros públicos, habló con personas que habían conocido a Joaquín, y poco a poco la verdad comenzó a emerger. El testamento que don Aurelio había presentado estaba fechado una semana antes de la muerte de Joaquín, pero la firma era diferente. Sutilmente diferente, pero diferente al fin. El experto en caligrafía confirmó que era una falsificación. Alguien había intentado copiar la firma de Joaquín, pero no lo había hecho perfectamente. Don Emilio también descubrió algo más. El testamento falso había sido registrado por un escriba del pueblo llamado Gregorio Montes, un hombre conocido por ser flexible con la ley, por un precio. Don Emilio lo confrontó discretamente. Gregorio, sé lo que hiciste. Sé que don Aurelio te pagó para registrar ese testamento falso, y quiero que sepas algo, esto va a ir a tribunal, y cuando vaya a tribunal vas a ser llamado a testificar, y puedes elegir, puedes decir la verdad y tal vez salvarte, o puedes seguir mintiendo y enfrentar cargos por fraude. Gregorio palideció. Don Emilio, yo tenía deudas. Don Aurelio me ofreció mucho dinero. Yo no tuve opción. Siempre hay opciones, Gregorio.
y tú elegiste la equivocada. Pero ahora puedes elegir correctamente. ¿Vas a decir la verdad? Gregorio, temblando, asintió. Sí, voy a decir la verdad. Don Emilio regresó con Clara. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos el testamento real. Tenemos la prueba de que el otro es falso. Y tenemos un testigo que va a confesar. Ahora presentaremos esto ante el juez. Clara sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Gracias, don Emilio. Gracias por creer en mí. El anciano abogado le puso una mano en el hombro. No me agradezcas todavía, la batalla apenas comienza. Don Aurelio no se rendirá fácilmente, pero Clara, vamos a ganar, porque tenemos algo que él no tiene. ¿Qué? La verdad. Si fueras tú, ¿qué harías en este momento? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a cambiar todo. La noticia de que Clara iba a demandar a los Salazar corrió por el pueblo como pólvora. Algunos la apoyaban. Otros pensaban que estaba loca por desafiar a una familia tan poderosa. Don Aurelio se enfureció cuando recibió la citación judicial. ¿Cómo se atreve esa mujer? ¿Cómo se atreve? Doña Mercedes estaba pálida. Aurelio, ¿y si tiene pruebas? ¿Y si Joaquín realmente dejó otro testamento? Imposible. Yo supervisé todo. Joaquín nunca se detuvo. Un pensamiento cruzó por su mente. La cabaña. Joaquín había pasado mucho tiempo allí cuando era niño. Había dicho que era su lugar favorito. ¿Y si...? Pero era tarde para preocuparse por eso ahora. El juicio estaba programado. Y don Aurelio contrató al mejor abogado que pudo encontrar. El día del juicio llegó. La sala del tribunal estaba llena. Todo el pueblo quería ver qué pasaba. Clara entró con don Emilio. Llevaba su mejor vestido, que no era mucho. Mateo estaba con doña Rosa, quien había ofrecido cuidarlo durante el juicio. Don Aurelio y doña Mercedes estaban al otro lado con su abogado, un hombre de traje caro llamado licenciado Morales. El juez, don Fernando Alcántara, un hombre de unos 50 años con reputación de ser justo pero estricto, tomó su lugar. Se abre la sesión. Este es el caso de Clara Ramírez, viuda de Salazar, contra don Aurelio Salazar y doña Mercedes Salazar, en disputa sobre la herencia de Joaquín Salazar. Don Emilio se puso de pie. Señoría, presentamos el testamento legítimo de Joaquín Salazar, fechado 3 meses antes de su muerte, donde deja toda su herencia a su esposa Clara y a su hijo Mateo. Le entregó el documento al juez. El licenciado Morales también se puso de pie. Señoría, eso es absurdo. Mi cliente presentó el testamento oficial de Joaquín Salazar, debidamente registrado, donde deja la hacienda a sus padres. Ese testamento es una falsificación, dijo don Emilio, y tenemos pruebas. El juez revisó ambos documentos con atención. Procederemos a escuchar las pruebas. Don Emilio, presente su caso. Don Emilio llamó primero al experto en caligrafía. El hombre explicó detalladamente cómo había analizado ambas firmas. Mostró ampliaciones. Señaló diferencias sutiles pero claras. La firma en el testamento presentado por los señores Salazar es una imitación. Una buena imitación, pero imitación al fin. La firma en el testamento presentado por la señora Clara es auténtica. Sin duda alguna, el licenciado Morales intentó desacreditar al experto, pero el hombre era sólido en su análisis. Luego don Emilio llamó a Gregorio Montes, el escriba. Gregorio entró temblando. Juró decir la verdad. Señor Montes, ¿usted registró el testamento presentado por don Aurelio Salazar? Gregorio asintió, mirando al suelo. Sí. ¿Y ese testamento era legítimo? Gregorio guardó silencio. Don Aurelio lo miraba con ojos que prometían consecuencias terribles. Pero finalmente Gregorio habló.
No, no era legítimo. Don Aurelio me pagó para registrarlo. Me dijo que era un asunto de familia, que su hijo había cometido un error al dejar todo a su esposa, que necesitaba corregirlo. Yo tenía deudas. Necesitaba el dinero, así que lo hice. El tribunal estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo. Orden. Se volvió hacia Gregorio. ¿Está confesando que participó en un fraude? Gregorio asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, señoría. Lo siento mucho. El juez miró a don Aurelio con expresión severa. ¿Tiene algo que decir, don Aurelio? Don Aurelio se puso de pie, furioso. Ese hombre está mintiendo. Alguien lo amenazó para que dijera eso. ¿Tiene pruebas de esas amenazas? Don Aurelio no respondió. El juez revisó todos los documentos una vez más. Luego miró a Clara. Señora Clara, ¿tiene algo más que agregar? Clara se puso de pie. Su voz era clara y firme. Solo quiero decir que mi esposo era un hombre honesto. Él me amaba. Amaba a nuestro hijo, y sabía que su familia intentaría quitarnos lo que nos dejó. Por eso escondió el testamento verdadero, para protegernos. Y hoy su protección nos ha traído hasta aquí. Solo pido justicia, justicia para mi hijo, para que tenga la herencia que su padre quiso darle. El tribunal quedó en silencio. El juez respiró profundamente. Voy a deliberar. La sentencia se dará mañana. Todos se levantaron. Clara salió del tribunal con don Emilio. «Lo hiciste bien», le dijo el abogado. «Muy bien». Clara solo asintió, demasiado agotada para hablar. Esa noche apenas durmió. Mañana sabría si había ganado, si había recuperado el futuro de su hijo, o si lo había perdido todo. ¿Estás de acuerdo con ella? Comparte tus pensamientos, y no olvides volver. La parte más intensa aún está por venir. A la mañana siguiente, el tribunal volvió a llenarse. Clara entró con las manos entrelazadas, intentando controlar los nervios. El juez don Fernando entró, y todos se pusieron de pie. «Pueden sentarse». El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el sonido de los papeles cuando el juez los organizaba en su escritorio. «He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada», comenzó el juez. «He analizado ambos testamentos. He escuchado el testimonio del experto en caligrafía y la confesión del señor Gregorio Montes». Hizo una pausa. «Y he llegado a una conclusión». Clara dejó de respirar. El testamento presentado por don Aurelio Salazar es una falsificación. El análisis caligráfico es concluyente. La confesión del escriba lo corrobora. Y la fecha del testamento auténtico, presentado por la señora Clara, es posterior a cualquier otro documento que pudiera existir. Don Aurelio se puso de pie. «Esto es ridículo. Yo soy el padre. Tengo derecho a...» El juez golpeó el mazo. «¡Silencio! Don Aurelio, usted no solo intentó despojar a su nuera de su herencia legítima, sino que cometió fraude al falsificar un documento legal. Eso es un crimen». Se volvió hacia Clara. «Por lo tanto, declaro que el testamento auténtico de Joaquín Salazar es el presentado por la señora Clara. Toda la herencia, incluyendo la hacienda, las tierras, el ganado y todos los bienes asociados, pertenecen legalmente a Clara Ramírez, viuda de Salazar, y a su hijo Mateo Salazar». Clara sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Don Emilio le apretó la mano. El juez continuó. «Además, don Aurelio Salazar y doña Mercedes Salazar deben desalojar la hacienda en un plazo de 2 semanas. Y se abrirá una investigación formal sobre el fraude cometido». Don Aurelio estaba rojo de furia. Doña Mercedes lloraba amargamente, pero no había nada que pudieran hacer. La ley había hablado. La verdad había ganado. Después del juicio, el pueblo entero estaba hablando del caso. Algunos celebraban que la justicia se había hecho.
Otros murmuraban que Clara había tenido suerte, pero Clara no se sentía afortunada, se sentía cansada, aliviada y triste, porque aunque había ganado, había perdido también. Había perdido a su esposo y había perdido cualquier esperanza de tener una relación con los padres de Joaquín. 2 semanas después, Clara regresó a la hacienda, ya no como visita, sino como dueña. Don Aurelio y doña Mercedes estaban empacando sus cosas. Tenían maletas abiertas, cajas llenas de ropa y objetos personales. Cuando Clara entró con Mateo de la mano, ambos la miraron con odio. «Viniste a celebrar tu victoria, ¿verdad?», escupió doña Mercedes. Clara negó con la cabeza. «No vine a celebrar nada, vine a ofrecerles algo». Don Aurelio frunció el ceño. «No necesitamos tu caridad». Clara respiró profundamente. «¿Recuerdan la cabaña? La vieja cabaña que me dieron cuando Joaquín murió. ¿La cabaña donde encontré el testamento verdadero?». Ambos asintieron, confundidos. «Esa cabaña es parte de la hacienda. Y como dueña de la hacienda, puedo decidir quién la usa». Hizo una pausa. «Les ofrezco esa cabaña, para que vivan ahí, exactamente como yo viví, en las mismas condiciones, con la misma humillación que ustedes me hicieron sentir». Don Aurelio abrió la boca, furioso. «¿Eso es justo?», lo interrumpió Clara. «Sí, es exactamente tan justo como lo que ustedes me hicieron a mí». Doña Mercedes la miraba con lágrimas de humillación. «¿Nos estás echando a esa choza? Les estoy dando exactamente lo que me dieron, nada más, nada menos». Don Aurelio apretó los puños. «Prefiero irme del pueblo antes que vivir en esa pocilga». Clara se encogió de hombros. «Es su decisión. La oferta está sobre la mesa. Pueden aceptarla o pueden irse. Pero la hacienda es mía y de mi hijo, como siempre debió ser». Y se dio la vuelta, saliendo de la habitación con Mateo. Don Emilio, que había estado esperando afuera, la miró con una expresión difícil de leer. «¿Estás segura de esto, Clara?». «Sí. Ellos me enseñaron una lección. Ahora yo les enseño otra. Que la justicia no es solo recuperar lo que te robaron. Es hacer que quienes te lastimaron entiendan el peso de lo que hicieron». Don Emilio asintió lentamente. «Eres más fuerte de lo que pensaba». Clara miró la hacienda. Su hacienda ahora, el hogar de su hijo. «Tuve que serlo, por Joaquín, por Mateo, por mí misma». Y supo que había tomado la decisión correcta. Si esta historia ya te ha emocionado hasta aquí, solo espera. Deja un like y únete para el próximo capítulo. Los años pasaron. Clara demostró ser una administradora capaz de la hacienda. No solo mantuvo la productividad que don Aurelio había logrado, sino que la mejoró. Trató bien a los trabajadores. Pagó salarios justos. Modernizó los cultivos. Y Mateo creció. De un niño de 3 años que apenas entendía lo que había pasado, se convirtió en un niño de 7, luego de 10, luego de 15 años. Un joven inteligente, trabajador y consciente de la lucha que su madre había librado por él. Don Aurelio y doña Mercedes habían aceptado con gran humillación vivir en la cabaña vieja. No tenían a dónde más ir. Habían gastado todo su dinero en el juicio y en intentos fallidos de apelar la decisión. Y ahora, 2 personas que habían sido dueñas de una hacienda próspera vivían en la misma pocilga donde habían intentado encerrar a Clara. La ironía no se le escapaba a nadie en el pueblo. Al principio, don Aurelio y doña Mercedes estaban llenos de amargura y resentimiento. Se negaban a hablar con Clara. Se negaban a reconocer a Mateo como su nieto. Pero el tiempo tiene una manera de suavizar hasta los corazones más duros. Una tarde, cuando Mateo tenía 12 años,
Clara lo encontró cerca de la cabaña. Estaba hablando con don Aurelio, quien ahora era un hombre de más de 70 años, encorvado por los años y el trabajo que nunca había tenido que hacer antes. «Mateo, ¿qué haces aquí?» Mateo se volvió hacia su madre. Solo estaba hablando con el abuelo. Me estaba contando historias de papá cuando era niño». Clara sintió algo extraño en el pecho. ¿Abuelo? Mateo lo había llamado abuelo. Don Aurelio miraba al suelo avergonzado. Clara se acercó. ¿Puedo hablar contigo, don Aurelio? El anciano asintió. Mateo se fue, entendiendo que su madre necesitaba privacidad. Clara y don Aurelio se quedaron en silencio por un momento. «He visto que Mateo viene a verte a veces», dijo Clara finalmente. Don Aurelio asintió. «Es un buen muchacho. Se parece a Joaquín, no solo en el rostro, en el corazón también. Sí, es un buen muchacho». Otro silencio. «Clara, yo...» Don Aurelio se detuvo como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «¿Sí? Yo lo siento. Lo que hicimos, lo que yo hice, fue imperdonable. Intenté robarte el futuro de mi nieto. Intenté dejarte sin nada. Y tú tenías razón. Cada día que vivo en esta cabaña, entiendo un poco más el peso de lo que te hice». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. «¿Por qué lo hiciste? Joaquín era tu hijo. ¿Cómo pudiste lastimar a su viuda, a su hijo?» Don Aurelio cerró los ojos. «Orgullo, avaricia. Pensé que tú no podrías manejar la hacienda. Pensé que la arruinarías. Pensé que era mi deber proteger lo que había construido». Abrió los ojos y miró a Clara. «Pero me equivoqué. En todo. Tú eres 10 veces mejor administradora de lo que yo fui. Y Mateo es un nieto del que estaría orgulloso, si tuviera derecho a hacerlo». Clara respiró profundamente. «Tú eres su abuelo. Eso no lo puedo cambiar, y él te busca. A pesar de todo, te busca. No merezco su afecto. No, probablemente no. Pero él te lo da de todas formas, porque es un niño con un corazón grande». Don Aurelio asintió con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Clara, algún día podrás perdonarme». Clara lo miró por un largo momento. Este hombre que había intentado destruirla, este hombre que la había humillado, este hombre que era el padre del hombre que amaba. «Ya te perdoné, don Aurelio. Te perdoné hace años, pero perdonar no significa olvidar, significa elegir no cargar el peso del odio, y yo elegí hace tiempo no cargarlo». Don Aurelio la miró con asombro. «Entonces, ¿por qué nos dejaste en esta cabaña?» Clara sonrió levemente. «Porque necesitaban entender, necesitaban vivir lo que me hicieron vivir, necesitaban sentir la injusticia en su propia piel, y ahora que la han sentido, ahora que han pedido perdón, creo que la lección está completa». Don Aurelio frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Clara se puso de pie. «Vengan a cenar a la casa grande esta noche, tú y doña Mercedes. Es hora de que esta familia deje de estar rota». Y se fue, dejando a don Aurelio llorando en silencio en el portal de la vieja cabaña. ¿Alguna vez tuviste que perdonar algo así? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Esa noche, don Aurelio y doña Mercedes llegaron a la casa grande. Era la primera vez que entraban desde que Clara se había convertido en dueña. Mateo los recibió con una sonrisa genuina. Clara había preparado una cena sencilla pero abundante. Se sentaron alrededor de la mesa. Al principio, el silencio era incómodo, pero poco a poco comenzaron a hablar. Sobre Joaquín, sobre los viejos tiempos, sobre Mateo y sus estudios. Doña Mercedes, que hasta ahora había estado en silencio, finalmente habló. «Clara, yo también quiero pedirte perdón. Fui cruel contigo.
Muy cruel, y no tengo excusa. Solo puedo decirte que me arrepiento profundamente. Clara asintió. Lo sé, y las acepto. A ambas. Sus disculpas. Después de la cena, Clara les mostró algo. Los llevó a una habitación que había sido de Joaquín cuando era niño. Clara la había mantenido casi como estaba. Pensé que tal vez les gustaría ver esto, dijo. Mateo pasa tiempo aquí a veces. Le gusta sentir que está cerca de su padre. Don Aurelio miró alrededor. Los ojos se le llenaron de lágrimas al ver los viejos juguetes, los libros, las cosas que su hijo había amado. Gracias, susurró. Gracias por mantener esto. Clara asintió. Joaquín era una buena persona y merece ser recordado. Esa noche marcó un cambio. Don Aurelio y doña Mercedes seguían viviendo en la cabaña. Clara no les ofreció mudarse de vuelta a la casa grande, pero ahora había paz. Visitaban regularmente, cenaban juntos los domingos. Doña Mercedes le enseñaba a Mateo recetas antiguas de la familia. Don Aurelio le contaba historias de Joaquín y lentamente se convirtieron en algo que parecía una familia. No era perfecto. Había cicatrices, había recuerdos dolorosos, pero había también perdón y una segunda oportunidad. Un día don Emilio visitó a Clara. He escuchado que las cosas han mejorado con tus suegros. Clara asintió. Sí, no es fácil, pero es mejor. Don Emilio sonrió. Hiciste algo muy valiente, Clara. No solo al luchar por tu herencia, sino al elegir el perdón después de ganar. Clara lo miró. ¿Cree que hice lo correcto? ¿Al darles la cabaña? ¿Al hacerlos sentir lo que yo sentí? Don Emilio pensó por un momento. Creo que hiciste lo que era necesario. No fue venganza, fue justicia. Y justicia a veces significa hacer que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Pero también supiste cuándo era momento de extender misericordia. Clara asintió. Quería que entendieran. Y lo hicieron. Y ahora podemos seguir adelante. Don Emilio le puso una mano en el hombro. Tu esposo estaría orgulloso de ti, Clara. Muy orgulloso. Y Clara supo que era verdad. ¿Alguna vez viviste una reconciliación así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también curan. Los años siguieron pasando. Mateo creció y se convirtió en un joven hombre. A los 18 años comenzó a estudiar administración de tierras en la capital. Quería ser el mejor administrador posible para la hacienda que su padre le había dejado y su madre había recuperado. Don Aurelio y doña Mercedes envejecieron. Don Aurelio cumplió 80 años. Doña Mercedes, 78. Ya no podían trabajar como antes. La cabaña, que Clara había mantenido en condiciones básicas pero habitables, se volvía cada vez más difícil para ellos. Una tarde, Clara tomó una decisión. Fue a la cabaña y tocó la puerta. Don Aurelio abrió. Ahora caminaba con bastón. Clara, qué sorpresa. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Clara entró. Doña Mercedes estaba sentada junto a la ventana, tejiendo con manos temblorosas. Clara se sentó frente a ellos. He estado pensando, ustedes ya son mayores. Esta cabaña es demasiado para ustedes ahora. Don Aurelio asintió. Sí, pero es lo que merecemos, lo que nos diste. Y no nos quejamos. Clara negó con la cabeza. Ya pagaron lo suficiente. Han vivido aquí durante 15 años. Han aprendido la lección. Y han sido buenos abuelos para Mateo estos últimos años. Doña Mercedes levantó la mirada con lágrimas en los ojos. ¿Qué estás diciendo, Clara? Estoy diciendo que hay una casa pequeña en la propiedad, cerca de la casa grande. La usábamos como casa de huéspedes. Tiene 2 habitaciones, una cocina, un baño. Es cómoda. Y está vacía. Hizo una pausa. Quiero que se muden ahí, no a la casa grande. Eso nunca será posible.
pero a un lugar donde puedan vivir con dignidad sus últimos años. Don Aurelio comenzó a llorar. Clara, no merecemos. No se trata de lo que merecen. Se trata de lo que yo elijo dar. Y elijo darles esto, porque aunque no olvido lo que hicieron, sí perdono, y porque Mateo los ama, y no quiero que recuerde a sus abuelos sufriendo cuando yo podía ayudar. Doña Mercedes se levantó, temblando, y abrazó a Clara. Gracias, gracias, hija. Y Clara supo que había tomado la decisión correcta, porque la justicia no es solo castigo, también es saber cuándo es momento de mostrar misericordia. Los años finales de don Aurelio y doña Mercedes fueron tranquilos. Vivieron en la casa pequeña. Pasaban tiempo con Mateo cuando venía de visita. Ayudaban con tareas pequeñas en la hacienda cuando podían. Y cuando finalmente murieron, con pocos meses de diferencia uno del otro, lo hicieron en paz. Reconciliados con su nuera, amados por su nieto. Clara los enterró en el cementerio de la hacienda, junto a Joaquín. Porque a pesar de todo eran familia, la verdad está aquí. ¿Y ahora? Comenta qué harías en su lugar. Mateo terminó sus estudios y regresó a la hacienda. Ahora tenía 23 años, era inteligente, educado y tenía el mismo corazón bueno que su padre. Comenzó a trabajar junto a su madre en la administración de la hacienda, y Clara, ahora de 43 años, comenzó a transferirle gradualmente las responsabilidades. «Es tuya, mi amor», le dijo un día. «Tu padre la dejó para ti, y yo la recuperé para ti, pero ahora es tiempo de que tú la dirijas». Mateo la abrazó. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, mamá. Luchaste cuando no tenías nada. Ganaste cuando todos decían que era imposible, y me diste un futuro». Clara sonrió con lágrimas en los ojos. «Solo hice lo que cualquier madre haría por su hijo». Pero Mateo negó con la cabeza. «No, no todas las madres habrían tenido tu fuerza, tu determinación, tu coraje. Tú eres mi heroína». Un día, mientras revisaban los viejos documentos de la hacienda, Mateo encontró algo, la carta original que su padre había escrito, la carta que Clara había encontrado en la caja enterrada hace tantos años. La leyó con lágrimas en los ojos. Él sabía, papá sabía lo que sus padres intentarían hacer y te protegió, incluso después de muerto. Clara asintió. Tu padre era un hombre sabio, y me amaba, y te amaba a ti. Mateo miró a su madre. ¿Qué hacemos con esta carta, con la cabaña, con toda esta historia? Clara pensó por un momento. Creo que deberíamos preservarla, la cabaña, la carta, la historia, para que futuras generaciones sepan lo que pasó, para que entiendan que la justicia es posible, que la verdad siempre sale a la luz y que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Mateo asintió. Entonces lo haremos. Convertiremos la cabaña en una especie de museo familiar. Contaremos la historia completa. La falsificación, la lucha, la victoria, el perdón, y así lo hicieron. La vieja cabaña fue restaurada, no modernizada, sino preservada tal como estaba, y dentro colocaron la carta de Joaquín, copias de los testamentos y la historia completa de lo que había pasado. Se convirtió en un lugar de memoria y de lección. ¿Aceptarías este legado? Dime en los comentarios. 30 años después del día en que Clara había sido expulsada a esa cabaña vieja, ella se sentaba en el porche de la casa grande, mirando el horizonte. Tenía 56 años ahora. Su cabello tenía canas, su rostro tenía arrugas, pero sus ojos todavía tenían esa determinación que la había llevado a luchar cuando todo estaba en contra de ella. Mateo estaba casado ahora. Tenía 2 hijos propios. Niños de 5 y 7 años que corrían por la hacienda con la misma alegría que Mateo había tenido a su edad.
La hacienda prosperaba. Era conocida en toda la región como modelo de administración justa y productiva. Y la historia de Clara se había convertido en leyenda. Las personas venían de otros pueblos a escuchar la historia, a ver la cabaña preservada, a leer la carta de Joaquín, a entender que la justicia es posible cuando tienes la verdad de tu lado. Esa tarde, mientras Clara descansaba en el porche, su nieto mayor se acercó. «Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando eras pobre y vivías en la cabaña?» Clara sonrió y lo sentó en su regazo. «¿Otra vez? Ya te la he contado 1000 veces. Pero me gusta. Es como un cuento de hadas, donde la princesa pobre se convierte en reina». Clara rió suavemente. «No soy una reina, mi amor. Solo soy una mujer que luchó por lo que era correcto. Pero ganaste, contra los malos». Clara asintió. «Sí, gané. Pero no fue fácil. Y no fue solo yo. Tuve ayuda de don Emilio, de doña Rosa, de muchas personas buenas». «¿Y los abuelos malos? ¿Los que intentaron robarte?» Clara suspiró. «Tus bisabuelos cometieron un error muy grande, pero al final se arrepintieron. Y yo los perdoné, porque el perdón es tan importante como la justicia». El niño pensó por un momento. «Cuando sea grande, quiero ser como tú, abuela, fuerte, valiente, justa». Clara lo abrazó. «Y yo sé que lo serás, mi amor, porque llevas la sangre de tu bisabuelo Joaquín, el hombre que me protegió incluso después de muerto. Y llevas mi sangre también, la sangre de alguien que nunca se rindió». Esa noche, durante la cena familiar, Mateo levantó su copa. Un brindis, por mamá, por la mujer más fuerte que conozco. La mujer que tomó una injusticia y la convirtió en victoria. La mujer que nos enseñó que la verdad siempre gana. Todos brindaron. Los niños también, con sus vasos de jugo. Y Clara miró alrededor de la mesa. Su hijo, su nuera, sus nietos, la familia que había luchado tanto por proteger, y supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de hambre, cada momento de duda, cada batalla legal. Todo había valido la pena, porque la hacienda que Joaquín había querido para su hijo ahora prosperaba bajo la administración de ese hijo, porque la verdad que había estado enterrada había salido a la luz, porque la justicia había triunfado, y porque Clara había demostrado algo que todos necesitan aprender, que los poderosos no siempre ganan, que los débiles pueden ser fuertes, que la verdad, no importa cuán enterrada esté, siempre encuentra el camino hacia la luz, y que a veces la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, sino darles exactamente lo que te dieron, para que entiendan el peso de la injusticia que causaron. La vieja cabaña todavía estaba ahí, al borde de la propiedad, preservada, visitada, recordada, como testimonio de donde todo había comenzado y de lo lejos que habían llegado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.